Bueno, bienvenidos a mi presentación, la cual se denomina aproximación de la matriz de rango bajo mediante proyecciones bilaterales aleatorias y su aplicación a la compresión de imágenes. Mi nombre es Juan José Fallas, soy profesor de la Escuela Matemática del TEC y este trabajo corresponde al reporte de una parte de un artículo que recientemente publiqué con los colegas Jeffrey Chavarría Molina y Juan Pablo Soto Quirós, ambos también profesores de la Escuela de Matemática del TEC. Entonces empezamos la presentación con algunos conceptos básicos, luego nos movemos a definir lo que son el método de las proyecciones aleatorias bilaterales, luego mostramos cuál fue nuestro aporte a través del artículo indicado y finalmente mostraremos una aplicación muy concreta en el área de procesamiento de imágenes, particularmente para la compresión de una fotografía. ¿Okay? Entonces, si hablamos propiamente de los conceptos básicos, es prudente indicar en primera instancia que la aproximación de rango bajo es un problema de optimización bastante viejo, data del año 1936 y fue propuesto por Eckhart y Young, justamente en el cual si uno fija un valor de R que es mayor que 0 y menor o igual al mínimo entre M y N, donde M y N controlan la dimensión de la matriz, de una matriz L, entonces este problema de optimización lo que busca es encontrar una matriz que vamos a denotar de esta manera, un L sub R techo, con la característica que esa matriz tiene que tener a lo sumo rango R y es una matriz que es muy similar a la matriz que estoy tratando de aproximar de acuerdo con algún criterio de aproximación, que en particular aquí estamos utilizando la norma de Frobenius. Resulta que entonces en su artículo original, Eckhart y Young demostraron que ese problema de optimización tiene una solución exacta y que está dada por la SVD, que es la descomposición en valores singulares de la matriz L, truncada tomando hasta R propiamente. Entonces, es natural uno preguntarse, bueno, que si Eckhart y Young pudieron resolver y proponer una solución exacta, entonces, ¿cuál es el inconveniente? Justamente el inconveniente es que la SVD es muy buena, pero tiene una alta complejidad computacional cuando las matrices son grandes. Así que el problema gira a través de completamente una complejidad computacional. Por ese motivo, justamente es que aparece una alternativa para poder aproximar de alguna manera la matriz de rango bajo. Y ese método se denomina las proyecciones aleatorias bilaterales. Este método, que vamos a simplemente denotar como el BRP por sus siglas en inglés, fue propuesto por Feisel y otros autores en el año 2008. Y lo que hacen ellos justamente es proponer estas ecuaciones que en este momento usted está viendo en pantalla, en el cual aproxima la matriz de rango bajo a través de este producto matricial, donde por acá utilizamos la pseudoinversa de una cierta matriz y las matrices Y1 y Y2 que se muestran en esta fórmula están indicadas acá abajo. Justamente, de hecho, esta matriz Y1 y esta matriz Y2 es lo que se llaman las proyecciones bilaterales. En el caso Y1 sería la proyección bilateral izquierda y la proyección bilateral derecha. Y estas matrices A sub 1 y A sub 2 son matrices arbitrarias de rango completo. Entonces, con este método, Feisel y los colegas logran aproximar la matriz de rango bajo mejorando el tiempo necesario para realizar la estimación. O sea, es mucho más eficiente que los resultados, en términos de tiempos de ejecución, que los resultados que se obtienen con la descomposición en valores singulares. Ahora, este problema, este método, el BRP, tiene un problema y es que la calidad de la aproximación, porque no es un valor exacto, sino que es una aproximación, la calidad de la aproximación depende de los valores singulares de la matriz L. Y entonces,
De hecho, en su artículo, ellos demuestran una fórmula que da un acotamiento para el error y resulta que ese acotamiento depende de los valores singulares. Y si los valores singulares disminuyen muy lentamente, entonces la precisión del método de Feisel disminuye. ¿Okay? Con ese antecedente, aparecen dos autores nuevos que son Su y Tao en el año 2012 y ellos proponen una variante al método de Feisel. ¿Qué es lo que ellos hacen? Básicamente, lo que hacen es volver a tomar estas ecuaciones que son las que se proponen en el método de Feisel y le hacen una pequeña adaptación a la proyección lateral izquierda. Observen que aquí la proyección lateral izquierda está definida por L y multiplicado por la matriz A sub 1. Lo que hace Su y Tao es justamente alterar con una cierta matriz que se premultiplica a L por A sub 1 y resulta que este método de Su y Tao que se convierte en algo que se llama un esquema de potencias, porque aquí dependen de un cierto parámetro C que es un entero. Entonces, este esquema de potencias vuelve a aproximar la matriz de rango bajo, pero tiene una ventaja, que este esquema de potencias no depende, bueno, perdón, sí termina dependiendo, pero resulta que se acelera la forma en que los valores singulares disminuyen. Entonces, mejora la precisión del método de Feisel que tenía ese inconveniente. ¿Y cómo lo hacen? Básicamente, en el artículo de ellos, lo que se demuestra es que esta matriz, que es la que ellos utilizan, tiene exactamente los mismos vectores singulares que la matriz que utilizaba Feisel para la proyección lateral izquierda. Entonces, con ello no hay pérdida de información, pero resulta que tenemos una ventaja, que esta matriz de la izquierda, que usa Su y Tao, los valores singulares disminuyen más rápidamente. ¿Ok? Ahora, hasta ahí todo bien, pero resulta que Su y Tao en su método imponen una restricción y es que justamente esta matriz A sub 2 transpuesta por Y sub 1 tiene que ser una matriz no singular, es decir, imponen una restricción en la cual entonces tiene que haber la existencia de una matriz inversa. Ok, entonces, nuestro aporte a través de una parte de un artículo que es bastante amplio y que trata algunos otros aspectos, lo que hacemos es proponer un método que se llama el método BRP modificado, el EMBRP. Y justamente lo que hacemos nosotros en el artículo es generalizar el esquema de potencias de Su y Tao, quitando esa restricción de que la matriz que les acabo de indicar sea no singular. ¿Ok? Entonces, ese proceso se hace a través de una escogencia muy conveniente de la matriz A sub 2 que se utiliza en el esquema de potencias de Su y Tao. Y se demuestra específicamente por aquello que luego de ver las referencias quieren ir a consultar el artículo, en el teorema 3 y en el teorema de 4 se realizan un par de deducciones en el cual se demuestra específicamente que la aproximación de la matriz de rango bajo se puede simplificar a esta expresión que estoy señalando en este momento. Es decir, el producto entre la matriz original L y luego la Y sub 2 multiplicado por la pseudoinversa de Y sub 2. Y además se hace todavía una deducción adicional que genera una gran ventaja en lo que son tiempos de ejecución. Resulta que se prueba que si la matriz Y sub 2 es de rango completo, entonces se puede todavía simplificar más, de tal manera que podemos prescindir de la pseudoinversa y la aproximación de la matriz de rango bajo queda determinada por esta fórmula, que es el producto entre la matriz L y la matriz Q sub R y Q sub R transpuesta, donde Q sub R se obtiene a partir de la descomposición QR de la matriz Y sub 2. Y computacionalmente, entonces, a la hora más bien depender de una descomposición QR, la descomposición QR computacionalmente es mucho más rápida que de calcular
que lo que es tanto la pseudoinversa como la SVD. Entonces, ahí es donde está la ganancia que se traduce en tiempos de ejecución. De hecho, por ejemplo, en este momento se está viendo en pantalla un par de gráficas que lo que están es modelando la cantidad de cálculos necesarios para calcular lo que es la pseudoinversa. De hecho, aquí la gráfica verde y la roja, lo que está modelando son el algoritmo de Golub-Range y el RSVD, que son dos algoritmos muy clásicos para calcular la SVD. Y aquí en azul es la gráfica que indica la cantidad de cálculos que utiliza más bien el método MBRP. Como ustedes pueden ver, la cantidad de cálculos disminuye considerablemente y eso se traduce en menos tiempo de ejecución, que al fin y al cabo es lo que queremos. ¿Ok? Entonces, teniendo esa introducción, vamos a mostrar una aplicación concreta en lo que es compresión de imágenes. Sin embargo, hago la aclaración que este aporte, digamos, es útil en cualquier contexto en el cual se esté utilizando la matriz de rango bajo, ¿verdad? En cualquier momento que usted necesite aproximar la matriz de rango bajo, puede aplicar el método MBRP. Aquí, pues, por una cuestión didáctica, yo lo estoy centrando hacia un problema de compresión de imágenes. Entonces, tenemos esta imagen original, esta es una imagen de un soldado que en escala de gris, que tomé de esta página, y la imagen original tiene un peso de 3.376 por 6.000, esa es la dimensión. Al aplicar el método MBRP, entonces, como les mencioné hace ratos, encontramos esta formulita, ¿verdad? Que es la factorización que se establece, y vamos a recodificar dos matrices. Vamos a definir la matriz A como L por QR, o es decir, tomo los dos primeros factores de la fórmula que obtenemos y denomino con B el tercer factor. Entonces, técnicamente lo que estaría haciendo es factorizando la matriz L sub R tilde como el producto con A y B. ¿Ok? Y lo que voy a hacer entonces es almacenar en archivos de texto la matriz A y la matriz B. Y de tal manera que entonces con esos archivos de texto uno puede reconstruir la fotografía original. ¿Ok? Esa es la premisa. Entonces, para sintetizar un poco lo que quiero mostrar para efectos de compresión, aquí en la parte de arriba tengo la imagen original, que le comento que esta imagen entonces tiene un peso de 149 megas. Y en la parte de abajo, en la parte de la izquierda específicamente, tengo una imagen que está reconstruida con las matrices A y B que les acabo de señalar en la diapositiva anterior, que fueron generadas a través del método MBRP, y esta imagen usa un radio de compresión del 5%. ¿Eso qué quiere decir? Que se está utilizando el 5% de los valores singulares de la matriz no nulos, que para el caso particular de esta fotografía estamos utilizando 168 valores singulares. Y aquí lo interesante es indicarles que esta imagen en particular, los archivos A y B tienen un peso en conjunto de aproximadamente 14 megas, que es una compresión considerable con respecto a la imagen original que pesa 149 megas. Y la ganancia en tiempos de ejecución es que en el software que utilizamos utilizó en total 1.22 segundos para poder construir las matrices A y B. En cambio, en la derecha vemos la otra cara de la moneda, que es otra vez la compresión de la fotografía, igual utilizando un radio de compresión del 5%, pero en este caso utilizando la descomposición en valores singulares truncada. Y el mismo software, en las mismas condiciones, pero utilizando ahora la SVD, empleó un total de 35.93 segundos. Como pueden ver, el método MBRP en este ejercicio muy puntual, pues reporta un tiempo de ejecución muchísimo más bajo que el que utilizó la descomposición en valores singulares.
Ahora, eso pasa en este ejemplo particular, pero en general, en todos los ensayos numéricos que se reportan en el artículo, se llega exactamente a la misma conclusión de que se mantiene esta proporción de ganancia en términos de tiempo del método MBRP con respecto al de la SVB. Y bueno, eso es básicamente lo que quería mostrarles y aquí les dejo la parte de las referencias en la cual específicamente la primera referencia tiene que ver con el artículo que les estoy indicando. Entonces, muchísimas gracias por su atención.